Y seguimos en Mañanas Públicas, estamos hasta las 12 para acompañarte con mucho más, por supuesto. Y hoy ya lo anticipamos antes del corte, que se cumplen 25 años de la oveja Dolly. ¿Te acordás de la oveja Dolly que se clonó en Escocia, no? La oveja que se clonó. Sí. Así es, fue el primer mamífero clonado de la historia y fue resultado de 277 óvulos que fueron clonados y que también resultaron otras ovejas. Murió de vieja, no producto de la clonación como se cree, pero para ver qué significó la clonación de la oveja Dolly hace 25 años, vamos a hablar con un científico que formó parte del comité que investigaron para este desarrollo, Gaby. Exactamente. Mari, ¿estamos preparados? Así es, Vamos está con nosotros Daniel Salamone, que es veterinario. Hola Daniel, investigador del CONICET también. Daniel, te estábamos presentando y apareciste ahí. Buenos días, ¿eh? Un gusto. Bueno, un gusto charlar con vos. ¿Qué significó Dolly para la ciencia, ¿no? Y para la humanidad? Algo que parecía ciencia ficción en su momento. Fue una enorme sorpresa y abrió unas posibilidades increíbles, porque lo que uno pensaba que una célula de la piel estaba condenada a ser piel por el resto de la vida, y digamos lo que demostró Dolly, que incluso de un tejido en particular se podría formar todo un individuo, ¿no? Porque en general el material genético con el que se produjo Dolly venía de la glándula mamaria justamente, ¿no? Entonces algo totalmente insospechado hasta ese momento. Entonces eso abre muchas posibilidades de la medicina regenerativa. A nosotros, la gente que trabajamos con animales, nos permitió, digamos, de animales de muchísimo valor, incluso animales muertos, digamos, poder producir una cría, cosa que pasa muy frecuentemente cuando se traslada un animal muy costoso o se tiene un caballo de enorme valor. Y bueno, yo no es que formé parte del grupo de Dolly, sino que lo que tratamos de hacerlo es bastante rápidamente en la Argentina. Solo 3 años después comenzamos con un proyecto para generar vacas, y en este caso fue con una empresa argentina, Biocidus. Produjimos el primer clon, incluso modificado genéticamente. Y después, desde la facultad, produjimos los primeros caballos y se transformó en algo increíble, ¿no? Porque claro, en el abierto de polo de la Argentina, todos los caballos clonados en uno de los equipos, todos los caballos eran de clonación. Sí, Cambiaso. Entonces, Cambiaso tiene concretamente varios caballos clonados, ¿no? Tuvimos la suerte que una de las personas más destacadas, que el Maradona del polo, se entusiasmara por la técnica. Claro. Entonces, en el mismo partido él cambiaba o usaba el mismo clon de caballos, pudo de alguna manera tener nuevamente sus animales favoritos, del cual tenía material genéticamente o estaban muy viejos. Así que eso fue... Daniel, perdón, entonces estamos a la vanguardia de la clonación a nivel mundial. La Argentina está en una buena posición. A nivel de clonación de caballos, yo creo que es el país del mundo donde más clones se han producido. Hay 2 empresas que están fuertemente trabajando en la Argentina. Hemos generado muchísimos trabajos científicos. Después, digamos, en otras áreas la clonación ha perdido interés, pero sin duda en la clonación de mascotas, sobre todo Corea, y en la clonación de caballos estamos a la vanguardia. Buenos días, Daniel. ¿No genera una competencia desleal poder clonar los mejores caballos en el caso de Cambiaso, y también un dilema ético, ir repitiendo algo que va en contra de la naturaleza o la biología? Bueno, en contra de la naturaleza es relativo, porque lo único que usamos son mecanismos que existen en la naturaleza. No es que, es decir, si bien es una creación desde el punto de vista de usar este material genético, se hace con tecnología, pero digamos, la naturaleza es quien brinda esa posibilidad. Y en cuanto a competencia desleal respecto
a los jugadores es relativo. Imagínense si todos los caballos fueran semejantes, uno realmente podría apreciar quién es un buen jugador. Si los caballos son semejantes, lo que se está demostrando es el valor de quien los juega o quien los cría. De todas maneras, no es que uno sea un defensor y que piense que todos los caballos tienen que estar clonados, porque eso es inexacto. Es una copia de un animal y no hay un mejoramiento genético. Claro. Pero de todas maneras, Daniel, es una tecnología... Sí. ¿Qué otras especies se han clonado aquí en la República Argentina? ¿Y qué pasa con estos clones? ¿Son de tener cría? ¿Se puede hacer que tengan cría o no? Absolutamente, es una forma de reproducir el animal diferente, en que en lugar de partir de una fecundación es a través de un proceso y de una célula que no es reproductiva como las células de la piel. Claro. Se han clonado vacas, nosotros lo hicimos allá por el 2001, se han clonado caballos ya desde el 2010, esos son los caballitos que se están mostrando, los que hicimos nosotros. Que fue el primer caballo, fueron animales criollos, ¿no? Claro, claro. Ñandubay bicentenario. Y después se han clonado cerdos en Argentina y ovejas, esto una empresa privada también. Así que se puede decir que Argentina en este sentido está a la vanguardia. Y la otra pregunta que me habías hecho, ¿cuál era? Si se puede reproducir. Sí, claro, efectivamente, si tienen cría. se puede. ¿Y cómo resulta esa cría, no? De hecho, los animales clonados es muy difícil, para tener un animal perfecto, digamos, hay algunos animales que nacen con problemas. Entonces, no es una técnica, digamos, para usar supermasivamente. Nosotros lo que hemos logrado progresivamente, mejorando las tasas de éxito, sobre todo se pierden muchas preñeces. Eso es lo más lamentable de la clonación, que uno tiene que implantar mucho para que nazcan pocos. Claro. Pero los hijos de los animales clonados son perfectamente normales y no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y Daniel, y en el caso de lo que nos preocupa mucho a todos en la humanidad son estas especies en extinción. ¿La clonación también se utiliza para que las especies no se extingan? Sí, nosotros somos fanáticos en ese sentido, es decir, nosotros hemos volcado toda nuestra experiencia y todo nuestro conocimiento para la clonación de especies en peligro de extinción. No solo de especies, sino de razas en peligro de extinción. Estuvimos ayudando a un grupo vietnamita a que tengan un cerdo local que estaba al borde, quedaban muy pocos ejemplares, ayudamos a clonarlo e incrementamos el número. Mirá. Y por otro lado, hemos publicado trabajo en tigres, en chitas, tenemos trabajos bastante notables. Lo atractivo de todo esto es que a veces uno puede usar un óvulo de una especie doméstica y puede usar la célula de un animal en peligro. En el caso de los tigres, de los yaguareté, de los chitas, hemos usado ovocitos de gatos, de los que obtenemos de las clínicas cuando castran los animales, para hacerlo. Entonces, con algo totalmente no invasivo, porque en muchos casos tenemos de células de animales que han muerto, hemos tenido una cantidad, es decir, sabemos producir embriones, probablemente podríamos tener células madres para tratamiento, con el trabajo que hicimos puramente en el laboratorio sin tocar un animal. Daniel, ¿no? Pero eso sería una cruza entonces, no sería, en este caso, lo último que dijiste, sería como una cruza, no sería un animal puro. En el caso que te estaba describiendo de la clonación, que llamamos, que tiene un nombre difícil, heteroespecífica, en general el material genético es del tigre, es decir, toda la información genética es del tigre, hay una cantidad mínima en el citoplasma que corresponde al gato, y estamos viendo las alternativas, digamos, para que sea puramente tigre. Ya hay metodologías con las que uno podría, clonar, digamos, un tigre 100%, pero es un camino progresivo que estamos llevando a cabo, ¿no? Claro. Y con respecto a las mascotas, ¿existe en algún lugar del mundo la clonación de mascotas? Si uno quiere hacer perdurar a un perro o a un gato que quiere mucho.
Ese es el problema justamente. Un perro, un gato vive 12, 15 años y nosotros vivimos mucho más, por suerte. Entonces, sí, existe interés. Nosotros hemos participado. El primer perro que se clonó acá en la Argentina, las células las aislamos nosotros. Era de un animal de 19 años que había muerto. Mirá. Aislamos las células y en nuestro caso preferimos mandarlo a Corea porque, digamos, montar la infraestructura implica tener caniles y es muy oneroso. Entonces eso, digamos, nosotros que ya habíamos clonado vacas, caballos, digamos, era muy difícil montar todo eso. ¿En Corea lo Pero hicieron, siempre Daniel? ¿Y en Corea lo hicieron? ¿Lo clonaron? Lo hicieron, lo trajeron acá, fue el primer animal. Wow. Hay empresas que lo brindan por servicio. Una en Corea hay varias. Y justamente este animal que estás mostrando es el animal que participamos en la clonación, aislando las células y mandándolas a Corea, ¿no? La aislamos, congelamos ese material por lo que se podía utilizar durante años y así hemos hecho nosotros, digamos, una de las formas que hemos financiado los proyectos en peligro de las especies en peligro de extinción es congelando células a la gente que quiere preservarla. Para el momento, hoy por hoy, es muy costoso, pero lo que se estima, como todas las cosas, es que baje el precio. Claro. Daniel, yo no puedo dejar de preguntarte, porque acá muchos estamos fantaseando con el tema de la clonación humana. Es indefectible tener que preguntarte esto. Bueno, ¿sucedió? eso, ¿Va a suceder? ¿Qué está, se hace y no se dice nada? ¿Está a futuro? Bueno, ese era uno de los temores que uno tenía, y te imaginás cuando nosotros empezamos a clonar acá, siempre nos invitaban, algunas veces en la TV pública, ¿no? con un panel de expertos en la cual había incluso religiosos, y nos plantábamos, y hay numerosas películas, está en el imaginario. Claro. Y la verdad que al principio yo tenía un cierto temor cuando estaba trabajando porque aparecía una secta ufóloga que decía que Jesucristo había sido clonado y que la clonación divina, es decir, había todo, incluso unas corrientes de gente que hablaba, digamos, haciéndose eco y en el imaginario de la gente. La verdad que es decir, es totalmente, para mí, no se debería ir en esa dirección. Hay muchísimas cosas que todavía estamos aprendiendo. Hay razones éticas para no realizarlo. Claro. Y la verdad es que ha demostrado ya con los 25 años que si bien inicialmente había una justificación que era producir embriones de las cuales se podrían sacar células madre, un embrión de día 7, se pueden derivar, se pueden extraer células madre, desde el punto de vista de todos los laboratorios dejaron de hacer o de ir en esta dirección porque hay tecnología como más sofisticada que con el conocimiento de que una célula de piel puede dar origen en cualquier tejido, directamente tratan de producir los tejidos y no hacen un embrión que para un gran sector de la población genera rechazo. Daniel, sí, perdón. No, termina. No, que uno al principio tenía miedo hasta de enseñar la clonación, porque decía, y si la persona empieza a clonar humanos, y uno queda mal, y aparte lo bombardeaban, digamos, con este tipo de noticias, la verdad es que no se ha ido en esa dirección y que espero que no se vaya, ¿no? Daniel, te hago una pregunta, no sé si viste en Netflix, que me partió la cabeza, la historia de los 3 gemelos que fueron separados al nacer por un experimento científico en Estados Unidos que separaban gemelos, es una historia real, y acá desde la producción nuestra productora Ana nos pregunta algo que va en línea con eso, y es, ¿el perro clonado es exactamente igual de carácter, de personalidad? Tiene que ver, más allá de lo físico, ¿no? Su personalidad, ¿tiene que ver con la crianza o es el mismo perro? Que es un poco lo que se analizaba, no sé si viste este documental que estoy mencionando. No vi el documental, pero ha sido una de las temáticas que más me ha fascinado. De hecho, en algún momento, cuando teníamos un gran número, teníamos 21 vacas idénticas. Y lo que yo quería era hacer un estudio, digamos, de conducta, como eran entre ellas. En sí, uno lo que observa es que, digamos, cuando nació el primer animal, todo el mundo le daba la atención. Cuando nació el número 21, digamos, el tipo de trato que recibió ese animal fue diferente. Y uno veía que uno era más arisco y el otro no. Y lo mismo me pasó en Estados Unidos,
donde la primera vaca que fue clonada fue también por un argentino, Sibeli, que estaba en la misma universidad que estudié yo, en Massachusetts, y iba a ver el primer animal, era muy manso, y el último animal no era tan manso, ¿no? Entonces, no todo es la genética. Estos experimentos hay que hacerlos en términos de conducta. La gente que juega polo, por ejemplo, dice de que los animales es como que aprenden más fácil, Claro. pero tal vez es porque cuando nace un animal, de 100 animales eligen 5 que tendrán la genética apropiada, y cuando están clonados están partiendo de la genética de esos 5 animales, ¿no? No es lo mismo. Lo que uno aprende es que hay muchísimas más características que tienen que ver con la genética que uno aprende. Ahora está, es decir, una de las cosas que a mí más me reveló, digamos, la clonación, es que no solo importa la genética, sino hay algo que se llama epigenética, Claro. que depende del ambiente materno. A veces, digamos, estas manipulaciones de laboratorio, por cortas que sean de 7 días, producen un efecto en el desarrollo, Una ¿no? modificación, Entonces, claro, una modificación una modificación. puede ser mejor. Hay un mecanismo, no todo es la adaptación, No. es mucho el ambiente, Claro. y en las cosas de conducta, sin duda que es muy importante. Entonces, es un hermano gemelo del perro que uno tenía, Exacto. nunca es el mismo perro. No, exactamente, exactamente. Me trae imágenes de Jurassic Park, esto que estamos hablando, realmente parece, ¿no? Parece como... Tenés razón. Digo, me imagino que en algún momento se habrá también pensado, ¿no? Con restos fósiles de tratar esto de lo de la película, en algún momento se habrá pensado, digo, de utilizarlo. Bueno, de hecho, yo compartía con la gente que trabajaba conmigo un pedido de uno de los proyectos vigentes que quieren clonar un mamut, ¿no? Porque se han Claro. encontrado células en muy buen estado. Y nosotros, o el digamos, tigre, por ¿no? ejemplo... El tigre, perdón, Daniel, el tigre este que tiene... Colmillos de sable. El tigre sable, Sí. diente de sable, Y exacto. con uno de mis alumnos, porque no sé si saben ustedes, pero hubo una raza de perro argentino que es la raza polar argentina. Sí, que estuvo en la Antártida. Estaba en la Antártida, Sí, y los trajeron todo el continente porque hubo como así una suerte de convenio mundial de no tener especies domésticas allá, y cuando vinieron, como no tenían ningún tipo de defensa, todos murieron, eso es extinta, ¿no? Claro. Y nosotros siempre, digamos, con un chico que vive en Ushuaia y que se dedica es estudiante nuestro, y que siempre hablamos, bueno, vamos a ir a la Antártida a buscar si hay células del perro polar argentina. Qué interesante, ¿eh? Daniel, un lujo hablar con vos, ¿eh? Ahí está, mira, ahí está el perro polar, ¿no? Y tenemos una imagen de la momia, que es como una momia del perro polar este. Esa no la tenía, ¿eh? Esa, Vamos a averiguar dónde está. Te agarramos, Dani, ¿eh? Acá, No, lo que uno piensa que no debe haber lugar para preservar mejor congelado que la Antártida, ¿no? Sí, claro. Entonces, casi seguro que algún tipo de animal debe haber allá. Llévanos a trabajar con vos ahí con ese Daniel. Tenemos un equipo de producción infalible. Sí, sí. No, pero de verdad, hablando en serio, te agradecemos la comunicación. Es muy importante resaltar la labor que hacen ustedes, que científicos argentinos que nos enorgullecen y que estamos a la vanguardia de algo tan importante como esto de lo que charlamos. Daniel, un Bueno, placer. ahora nos damos cuenta que la ciencia siempre es muy importante. Claro. Por ejemplo, a través del programa que nosotros hemos formado, uno de nuestros doctorandos, hoy profesional, investigador de CONICET, hasta hace muy poco desarrolló un test para diagnóstico de COVID de ultísima generación, y parte lo hizo en nuestro laboratorio, ¿no? Es decir, la preparación científica, a veces uno se pone objetivos que parecen irrelevantes, pero en muchos casos terminan con aplicaciones que pueden ser notables, ¿no? Claro, El caso de este chico formó una empresa que ya tiene 52 personas a lo largo del mundo trabajando para sacar este test de diagnóstico. Exacto, la técnica utilizada con fines justamente muy importantes y que en este momento son vitales, ¿no? Para lo que estamos viviendo. Daniel, Sí, así es. te saludamos, un placer hablar con vos, te decimos nuevamente y estamos en contacto, porque de verdad, Bueno. ojalá algún día puedas venir al piso. ¿Estás en Buenos Aires vos? Estoy en Buenos Aires, varias veces he ido a la TV
pública Bueno. y ha sido muy, muy agradable. Es Bueno, un bueno. hermoso canal. Sí, la verdad que estamos encantados de charlar con vos. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, encantadísimo para lo que gusten. Gracias, Chao, chao. un gusto, Daniel Salamone. Qué interesante, ¿eh? Estábamos todos acá callados, la boca atentamente siguiendo cada una de las cosas que decía. Claro, es que son temas, viste, que vos decís siempre que uno tiene la fantasía, ¿no? De la clonación, ¿eh? Sí, totalmente. El que es original y no está clonado, ¿Estás seguro vos? yo no lo sé. Bueno,